hermanos, el 6 de junio de 1944 ha pasado a ser conocido a lo largo de la historia como el Día D. Es decir, ese día en el cual las tropas aliadas desembarcaron en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que ese Día D fue conocido como una de las operaciones fue la Operación Overlord. Una operación la cual estuvo diseñada previamente con una gran cantidad de preparación para que las tropas aliadas desembarcaran en Normandía y fuese todo un éxito. Hubo toda una preparación estratégica antes del desembarco. Paralelo a lo que era la operación Overlord, hubo la operación Fortitude, donde se creó todo lo que era un ejército fantasma para que los alemanes se pensasen de que el desembarco se iba a dar en el paso de Calais y no en Normandía. Por tanto, hubo toda una estrategia militar. Aparte de esto, mis hermanos, hubo toda una serie de avances técnicos y logísticos. Se crearon tanques anfibios, se crearon puentes provisionales, se hizo un oleoducto por debajo del Canal de la Mancha. Aparte de esto, las tropas aliadas francesas sabotearon comunicaciones, sabotearon líneas ferroviarias para ralentizar todo lo que era el avance de las tropas alemanas, y hubo tiempo y tiempo de ensayos y de preparación para el desembarco de Normandía. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver toda esta preparación para ese desembarco? Tiene que ver, mis hermanos, que en el texto de hoy, en el capítulo 5, entramos en una sección en Josué que nos va a llevar hasta el capítulo 12 de Josué, donde lo que vamos a ver, mis hermanos, es todo lo que es la conquista militar de Israel de la tierra que Dios les había jurado. Y el capítulo 5, los versículos del 1 al 12, es precisamente la preparación previa de Israel antes de todo lo que es la conquista de la tierra de Canaán. Acuérdense que dejamos la historia de Josué en los capítulos 3 y 4, cuando el pueblo de Dios cruzó el Jordán y se encontraba ya ahora a la tierra prometida frente a lo que era la ciudad de Jericó. Y si abren sus Biblias en el capítulo 5, los versículos del 1 al 12, se van a dar cuenta, mis hermanos, de que ese capítulo nos narra lo que es la preparación para poseer la herencia final que Dios había prometido a su pueblo. Ahora bien, si comparan, mis hermanos, el capítulo 5 y la preparación para poseer la herencia que Dios les había prometido, para poseer la tierra, comparan esa preparación militar con lo que es la preparación para el desembarco de Normandía, se van a dar cuenta, mis hermanos, de que la preparación del pueblo de Israel fue una preparación francamente extraña. Porque si se dan cuenta, hay tres acontecimientos que suceden en el capítulo 5. 1, la circuncisión. 2, la celebración de la Pascua. Y 3, el maná cesó de caer del cielo. Y uno se pregunta, ¿qué tipo de preparación para una conquista militar es eso, mis hermanos? Cuando uno más energía necesita para conquistar la herencia que Dios les ha prometido, los circuncida y menudos días pasaron, mis hermanos. Cuando uno tiene que mirar hacia el futuro para conquistar lo que es esa herencia final, miran hacia el pasado 40 años atrás y celebran la Pascua. Y cuando más energía y nutrientes se necesitan para la conquista, el maná cesa de caer del cielo, mis hermanos. ¿Qué tipo de preparación es esta para la conquista de esa herencia final que era la tierra de su pueblo? Fíjense que a los ojos del mundo, mis hermanos, es totalmente extraño e incongruente, pero no a los ojos de Dios. Y es más, esos tres eventos que suceden, la circuncisión, la celebración de la Pascua y el cese del maná, mis hermanos, son tres eventos totalmente necesarios para preparar al pueblo de Dios para entrar a conquistar la herencia final de la tierra. Y esos tres eventos que eran necesarios y vitales para Israel
mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de que son 3 eventos necesarios y vitales para el pueblo de Dios en el presente, para la iglesia, para esa herencia final que Dios nos ha prometido en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, lo que vamos a considerar en el día de hoy, mis hermanos, es esa preparación para poseer esa herencia final a la luz de esos 3 eventos que suceden en Josué 5, del 1 al 12. Y nos damos cuenta, mis hermanos, 3 cosas en relación a esa preparación para la herencia final. La primera cosa que nos damos cuenta es que la herencia final es del pueblo que pertenece a su Dios. Lo segundo que vamos a ver, mis hermanos, es que la herencia final se sustenta sobre el recuerdo de la redención. Y tercero, lo que vamos a ver, mis hermanos, es que la herencia final es para el deleite del pueblo de Dios. Esas 3 cosas es la que vamos a ver en el día de hoy. Fíjense, vamos a ver el primer punto. La herencia final, esa tierra que era la herencia final del pueblo, es para el pueblo que pertenece a su Dios. Y una pregunta que surge aquí es una pregunta vital. ¿Qué pueblo pertenece a Dios? Y el texto responde, mis hermanos, que es el pueblo que por gracia es posesión de Dios. Fíjense, esto es algo que vamos a ver de manera clara en ese acontecimiento que se nos narra del versículo 2 hasta el versículo 7, que es el acontecimiento de la circuncisión del pueblo de Dios. Ese acontecimiento en el cual Dios mandó a Josué a circuncidar el pueblo, se nos va a mostrar de que el pueblo circuncidado es el pueblo que por gracia es posesión del único Dios vivo y verdadero. Fíjense que nuestro texto empieza dándonos un pequeño reporte de cómo estaban los reyes amorreos y cananeos cuando escucharon que Israel cruzó el Jordán y que Dios secó las aguas del Jordán para que Israel pasase. Fíjense el versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Esto es algo que ya hemos escuchado. Esto es algo, mis hermanos, que no nos viene de nuevo. Porque si hacen memoria, cuando esos 2 espías llegaron a Jericó y llegaron a casa de Rahab, Rahab exactamente le dijo lo mismo que se nos está diciendo aquí en el capítulo 5. Escuchen, mis hermanos, un poquito. Fíjense en el capítulo 2, los versículos del 9 al 11 de Josué. Esto es lo que Rahab les dice a esos 2 espías. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Se dan cuenta? Rahab dijo exactamente lo mismo a esos 2 espías: el corazón ha desfallecido y no ha quedado aliento en nosotros. Pero es que esto, mis hermanos, es algo que Dios ya dijo que sucedería cuando Israel llegase a la tierra. Es algo que Dios mismo dijo, mis hermanos, en el libro del Éxodo. Fíjense en Éxodo 15, los versículos 15 y 16. Es el canto de Israel después de que cruzaron el Mar Rojo. Escuchen Éxodo 15 y 16. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Se dan cuenta? Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Mis hermanos, esto es importante. Esto es lo que Dios determinó
en el Éxodo. Esto es en lo que el Dios del Éxodo, que rescató a su pueblo, está diciendo que sucederán a los pueblos de Canaán cuando Israel entre y sean llevados a esa tierra por la mano poderosa de Dios. Y eso es de gran importancia, mis hermanos, porque veremos que el trasfondo de todo de lo que aquí está sucediendo es el trasfondo del Éxodo, mis hermanos. El Dios que ahora lleva a su pueblo a la tierra es el Dios del Éxodo, el Dios de toda salvación. El Dios, mis hermanos, que venció a los enemigos, a Faraón y a Egipto al sacar a su pueblo, es el Dios que ahora va a vencer a los enemigos para dar la herencia a su pueblo. El Éxodo, mis hermanos, está detrás de toda la historia de la conquista de Canaán. Y esto es de gran importancia, mis hermanos, porque Dios no deja la salvación de su pueblo a medias. La Escritura nunca nos habla de una salvación a medias. La Escritura nunca nos habla, mis hermanos, de que el Dios de toda salvación, el Dios del Éxodo, va a dejar a su pueblo colgado antes de darles la herencia final. El Dios que salvó en el Éxodo es el Dios que introduce a su pueblo en la herencia final. Y ese Dios del Éxodo, ese Dios de toda salvación, ahora es el Dios, mis hermanos, que le pide, le ordena algo a Josué. Algo un tanto extraño para prepararse para la conquista. Le da 3 mandamientos específicos a Josué. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué. En aquel tiempo, mis hermanos, se refiere en ese tiempo en el cual Israel había cruzado y los reyes amorreos y cananeos habían desfallecido en su corazón y no había aliento en ellos. Se refiere a ese tiempo, mis hermanos. ¿Saben qué? Yo llego a escuchar que en ese tiempo los reyes y los enemigos han desfallecido, mis hermanos, y no queda aliento en ellos. ¿Si saben lo que yo ordeno al pueblo, mis hermanos? Yo le ordeno al pueblo, oye, coge las armas, las espadas, las lanzas, los escudos, palos, sartenes, lo que tengas, y vamos a acabar con esos reyes porque no queda aliento en ellos. Pero gracias que Dios, mis hermanos, no es hombre. Porque en aquel tiempo Dios le pide algo aparentemente extraño. Fíjense, 3 mandamientos, versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte, este es el primer mandamiento, cuchillos afilados y vuelve, este es el segundo imperativo que hay aquí, vuelve a circuncidar. Ese circuncidar en realidad es un imperativo. Por lo tanto dice, hazte cuchillos, vuelve Josué y circuncida la segunda vez a los hijos de Israel. Es decir, lo primero que Dios le pide a Josué para preparar al pueblo para la conquista de la herencia final que vendrá a partir del capítulo 6 con Jericó es que se haga cuchillitos afilados, mis hermanos, para circuncidar por segunda vez al pueblo. Y Josué, mis hermanos, obedientemente lo hizo. Fíjense el versículo 3. No se nos dice qué es lo que pensó Josué ahí. La Escritura es sabia, porque yo no sé lo que le pasó por la cabeza a ese hombre, mis hermanos. Pero, fíjense el versículo 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, mis hermanos. Esa palabra Aralot en hebreo viene de la misma palabra de prepucio. Por lo tanto, mis hermanos, quedaba claro qué es lo que ahí había sucedido. La cuestión es por qué Dios ordenó algo así. ¿Por qué frente a la conquista de la tierra Dios mandaría a Josué a circuncidar al pueblo? Y fíjense que la respuesta se encuentra en el texto. Mis hermanos, la respuesta a las preguntas que siempre les hago ya me deberían conocer. Todas están en el texto. Fíjense el versículo 4, nos da la razón por la cual Dios mandó esto. Miren el versículo 4. Esta es la causa, ¿se dan cuenta?
Dicen, esta es la causa, esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Por tanto, la razón para circuncidar, mis hermanos, ahora es porque todos aquellos hombres de guerra, toda esa generación, mis hermanos, que salió de Egipto, había perecido y había muerto en el desierto. Pero la pregunta sigue en el aire. Bien, se murieron, pero ¿por qué ahora circuncidar a esa nueva generación de Israel? Y fíjense que el versículo 5 y 6 nos da la causa, nos da las dos razones para ese mandamiento de Dios. Fíjense el versículo 5 cómo empieza. Pues, ¿se dan cuenta? Esto es una razón. Pues o por qué. Fíjense el versículo 6. ¿Por qué? Hay dos razones ahí. Bien, ¿por qué mandar circuncidar ahora a esa generación? Versículo 5. Pues, o por qué, todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. ¿Se dan cuenta? La razón está clara. Todos aquellos que salieron de Egipto, mis hermanos, todos fueron circuncidados. Pero aquellos que en el peregrinaje de 40 años por el desierto habían nacido en el desierto, mis hermanos, por alguna razón no habían sido circuncidados. Por 40 años, piensen en esto, por 40 años había habido una ausencia de la circuncisión en el pueblo de Dios que se encontraba en el desierto. Y uno se pregunta, ¿por qué hubo esa ausencia? Fíjense que esto, mis hermanos, es importante. Fíjense que el versículo 6 nos va a dar la razón de esa ausencia. Fíjense, el 5 nos dice, la nueva generación no estaba circuncidada. ¿Por qué? Versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres fueron consumidos. Esta palabra es fuerte. Todos los hombres, toda aquella generación, mis hermanos, fue consumida en medio del desierto. Y en ese periodo de 40 años en que esa generación fue consumida, hubo una negligencia, y eso es importante, hubo una negligencia en practicar la circuncisión a todos los hijos que nacieron en ese peregrinaje en el desierto. Hubo una negligencia, mis hermanos, de obedecer algo que Dios había mandado en Génesis 17 a Abraham. La circuncisión fue dada, mis hermanos, a Abraham en Génesis 17. Y Dios no la dio como una opción para su pueblo. Dios lo dio, mis hermanos, a Abraham como un mandato. Todo aquel que nacía, mis hermanos, a los 8 días debía ser circuncidado. Y la pregunta es ¿por qué? Fíjense Génesis 17, lo que nos dice, los versículos 13 y 14. Se nos explica el significado de la circuncisión, de por qué Dios mandó esto a Abraham. Fíjense en Génesis 17, 13 y 14. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y escuchen ahora. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Mis hermanos, la circuncisión a Abraham fue dada como señal en la carne ¿de qué? Como señal, mis hermanos, del pacto que Dios había hecho con Abraham
y con su futura descendencia, era señal de que aquellos circuncidados pertenecían al pacto con Dios, mis hermanos. Era señal de que aquellos circuncidados, ahora formando parte del pacto, podrían decir algo. Podrían decir la fórmula del pacto, de que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, mis hermanos. Por lo tanto, la circuncisión era señal de algo imprescindible. Era señal de pertenencia al pacto con Dios. Era señal de pertenencia, de que eran posesión, ¿saben de quién? Posesión del Dios que había entrado en pacto con ellos. Mis hermanos, esta circuncisión era señal de esto. Pertenecían y eran posesión de Dios. Eran su pueblo. Ahora la cuestión, aquella generación que no había sido circuncidada, no tenía esa señal de que pertenecían al pacto y que eran posesión de Dios. Por lo tanto, la pregunta aquí es, ¿de quién eran posesión esa generación que nació en medio del desierto? Y saben, mis hermanos, hay varias teorías de por qué Israel fue negligente esos 40 años en practicar la circuncisión. Pero el versículo 6 lo explica. Fíjense, mis hermanos, por qué fueron consumidos Israel en el desierto. Versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Y mis hermanos, no fueron consumidos por el calor del desierto. No fueron consumidos porque les llegó la tercera ola de calor, mis hermanos, y se pusieron a 42 grados. No, fueron consumidos, fíjense bien. ¿Por cuánto? ¿Ven el versículo 6? Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Mis hermanos, toda esa generación fue consumida en el desierto. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de su Dios. Porque no obedecieron, mis hermanos, lo que Dios por 40 años les estuvo diciendo a través de sus maravillas en ese peregrinaje en el desierto. Porque no creyeron a Dios. Porque fue una generación incrédula, mis hermanos. Y esto lo que narra es lo que sucede en Números 14, la rebelión en Meriba y en Masá. Y fíjense lo que el pueblo llegó a decir, escuchen bien, fíjense lo que el pueblo llegó a decir en medio del desierto. Escuchen Números 14, los versículos 1 y 3. Fíjense, entonces toda la generación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Escuchen ahora. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Mis hermanos, el pueblo de Dios se quejó y se quejó y se quejó y se quejó contra Dios, mis hermanos, hasta el punto de que el pueblo que había sido redimido de Egipto por la sola gracia de Dios, llegó, mis hermanos, a tener en sus labios el decir: ¿no sería mejor volvernos a Egipto, mis hermanos? Mis hermanos, era un pueblo cuya carne estaba circuncidada, pero su corazón, ¿saben dónde estaba, mis hermanos? Su corazón estaba en Egipto. Era un pueblo que había sido sacado de Egipto por gracia, pero Egipto todavía estaba en su corazón, mis hermanos. Era un pueblo incrédulo y apóstata a su Dios. Y el Salmo 95, que es una interpretación de Números 14, nos lo dice.
Dios dice, me tentaron por 40 años en el desierto, por 40 años vieron mis obras, dice Dios. Y ese pueblo que por 40 años vio las obras de Dios, mis hermanos, es el pueblo que acaba diciendo, nos sería mucho mejor volvernos a nuestra vida antigua, a Egipto. Era un pueblo, mis hermanos, incrédulo y apóstata. Y por esa razón Dios juró algo. Fíjense al final del versículo 6. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Mis hermanos, Dios juró que no entrarían en la tierra y en su reposo. ¿Por qué? Porque ese pueblo, por muy circuncidado en la carne, mis hermanos, su corazón seguía perteneciendo ¿a quién? ¿Saben a quién? Seguía perteneciendo a Egipto, seguía perteneciendo a Faraón. Era un pueblo incrédulo y apóstata, mis hermanos. Pero aparte de esto, había un oprobio sobre ellos. Fíjense que en el versículo 9, Dios dice algo a Josué. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Esa palabra oprobio, mis hermanos, es una palabra que significa en cierta manera insulto, burla, mofa, sarcasmo, calumnia, mis hermanos. Por tanto, aquella generación tenía sobre ellos el hecho de ser una generación incrédula y apóstata a su Dios, con un corazón todavía en Egipto, pero aparte sobre ellos estaba el oprobio de Egipto, mis hermanos. ¿Cuál era ese oprobio de Egipto? Fíjense, mis hermanos, era lo oprobio que leemos en Éxodo 32:12. Fíjense lo que decían los egipcios. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Los egipcios decían, no, es que Dios los sacó de aquí para que muriesen en el desierto y acabar con ellos, mis hermanos. Fíjense en la situación de esa generación que salió de Egipto. Circuncidados en la carne. Pero ¿de qué sirvió esto, mis hermanos? Cuando su corazón seguía en Egipto. Cuando era un pueblo incrédulo y apóstata a su Dios y por eso no entraron en la tierra. Y cuando era un pueblo con la burla de Egipto, los sacó de aquí para matarlos en el desierto. Mis hermanos, aquellos que nacieron en el desierto y que no fueron circuncidados, mis hermanos, el oprobio que tenían sobre ellos era precisamente esto. Era el oprobio, mis hermanos, de una generación incrédula, apóstata, y que, mis hermanos, Egipto se reía de ellos. El mundo se reía de ellos. Esa era la situación de aquellos que nacieron en el desierto sin estar circuncidados. Pero aquí viene Dios, mis hermanos. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Josué? Es precioso. Josué, hazte cuchillos. Vuélvete y circuncida por segunda vez a este pueblo. Mis hermanos, ¿qué estaba haciendo Dios con esto? ¿Saben lo que Dios estaba haciendo por iniciativa propia aquí? Mis hermanos, lo que Dios estaba haciendo, mandando a Josué que circuncidase a esa generación que había nacido en el desierto, que ahora en su piel tuviese la señal de la circuncisión. Mis hermanos, Dios estaba restableciendo el pacto con los suyos, mis hermanos. Dios lo que estaba ahora diciéndoles es que ahora vosotros sois mi pueblo. Ahora vosotros me pertenecéis a mí, sois mi posesión. Y mandando esa circuncisión, mis hermanos, Dios no solamente había sacado a esa generación de Egipto, sino ¿sabéis lo que hacía más? Ahora Dios estaba sacando a Egipto definitivamente del corazón de esa generación. Ahora vosotros sois
mi posesión. Y esto fue un puro acto de la gracia de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 7. Fíjense lo que se lee en el versículo 7, mis hermanos. Y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Hay una frase que es preciosa aquí. Fíjense lo que dice. Los hijos de ellos que él, él se refiere a Dios, a ningún otro salvo Dios, que él había hecho suceder en su lugar. Déjenme que les lea este versículo en la Biblia de las Américas, que es más claro. Fíjense lo que dice. Y a los hijos de ellos que él, Dios, les levantó en su lugar. Me encanta esto, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque lo que este versículo está diciendo es que sí, Dios, mis hermanos, dejó consumir a esa generación incrédula y apóstata que había salido de Egipto, pero Dios no se dejó sin pueblo, mis hermanos. En medio de esa ira y en medio de ese juicio de Dios por esa generación incrédula, Dios, mis hermanos, les levantó en el lugar de ellos a sus hijos. ¿Y los levantó para qué, mis hermanos? Los levantó para que ahora, mis hermanos, llegasen a Canaán y fuesen hechos posesión única de Dios para heredar la herencia final de la tierra. Mis hermanos, fue un puro acto de la gracia de Dios. Dios, mis hermanos, no se dejó sin pueblo, y eso es grandioso porque Dios, mis hermanos, no se va a dejar sin pueblo en este mundo. Dios, mis hermanos, aún y las desgracias, aún y la persecución de la iglesia, aún y las incredulidades, aún y los desánimos, mis hermanos, Dios no se va a dejar sin pueblo en este mundo para cumplir fielmente lo que Él ha prometido a los suyos. Dar esa herencia final a los que son posesión suya, mis hermanos. Y fíjense que esto nos muestra algo, mis hermanos. Esto nos muestra que la herencia final de esa tierra prometida, mis hermanos, solamente pertenece a un pueblo. ¿Y saben a qué pueblo pertenece? Lo hemos visto. Al pueblo que por gracia es posesión única y sola del Dios que los ha salvado, mis hermanos. Eso, mis hermanos, era para Israel en el antiguo pacto y sigue siendo así para la iglesia en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque nosotros, aquellos que estamos en Cristo, mis hermanos, estamos circuncidados. Yo recuerdo que en una clase de teología bíblica del Antiguo Testamento en el seminario, el profesor estaba hablando de la circuncisión y yo estaba sentado justo delante. Ahí te sientas delante que te piensas que no te ven. Dice, no te van a preguntar, ya estás ahí delante. Y no va más el profesor que me dice, Rubén, digo, ¿tú estás circuncidado? Le dije, yes, sir. Sí, señor. Y me dice, ¿dónde? Digo, el Señor me iluminó. Digo, en el corazón. Me dice, no lo olvides. Y le dije, créame, no lo olvido. No lo olvido. Pero mis hermanos, es que esta es la cuestión. Fíjense que Dios mismo es el que anuncia de que esa circuncisión en la carne, mis hermanos, no va a servir. Se va a necesitar una circuncisión hecha no con mano de hombre, sino por Dios mismo, no en la carne, sino en el corazón. Fíjense lo que anuncia Dios en Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Dios dice, llegará el día en que Él mismo circuncidará, no tu piel, sino tu corazón, a fin de que no seas incrédulo, sino que ames a tu Dios.
Y esa circuncisión, mis hermanos, del corazón es lo único que puede hacer. Lo único que puede hacer, mis hermanos, que uno sea sacado del mundo y el mundo sea sacado de él. Y mis hermanos, esta circuncisión es la que el Espíritu Santo obra en la vida del pueblo de Dios en base a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos circuncidados en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que Pablo dice en Colosenses 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano. Es el Espíritu quien lo hace. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mis amados, la obra de Cristo ha dado una bendición sublime al pueblo de Dios. De la obra de Cristo, mis hermanos, fluye lo que es la gran bendición de haber sido circuncidados en el corazón, o de haber cambiado nuestro corazón de piedra en carne, o de haber nacido de nuevo, o de haber sido regenerados por la obra del Espíritu, mis hermanos. Y cuando esto se dio en base a la obra de Cristo, mis hermanos, y el corazón fue cambiado de piedra en carne, mis hermanos, es señal de que pertenecemos, ¿saben a quién? Pertenecemos únicamente y solamente al Dios que nos ha salvado, al Dios de toda gracia. Si estamos en Cristo, somos posesión de Él. Y Dios, mis hermanos, ha levantado de toda esa tribu, lengua, raza y nación un pueblo, mis hermanos, para dar testimonio con una característica común. Un pueblo cuyo corazón está circuncidado por la mano misma de Dios. ¿Y por qué hizo esto Dios, mis hermanos? ¿Saben por qué? Mis hermanos, con esto Dios no solamente nos sacó del mundo. Si con esto, mis hermanos, Dios sacó al mundo de nosotros. ¿Saben para qué? Para que ahora nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro gozo no sea este mundo, no sea Egipto, no sea Babilonia, sino que nuestro anhelo y nuestro gozo sea la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso nunca en los labios del pueblo de Dios, mis hermanos, puede estar esa frase terrible: ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Dios nos sacó del mundo y el mundo de nosotros, mis hermanos, posesión suya para que anhelemos la herencia que tenemos en Cristo. Y la pregunta es, ¿anhelas verdaderamente esa herencia en Cristo? Anhelamos esta gran herencia que veremos al final del mensaje, esa gran herencia que tenemos en Cristo. ¿Sabes? Si uno se pregunta, bueno, ¿y cómo paso a formar parte de este pueblo? La Biblia lo dice, mis hermanos. Porque ese pueblo, mis hermanos, al cual le pertenece esa herencia, ese pueblo que es posesión de Dios por la gracia de Dios, es el pueblo que cree a Dios. Es un pueblo de fe. Fíjense, mis hermanos, la petición, como hemos dicho, es un tanto extraña. Ese es el punto 1.2. ¿Ya? Es el pueblo que cree. ¿Ya? No, anterior. ¿Ya? Bueno, es igual. Es el pueblo que cree. ¿Ya? Fíjense, la petición es un tanto extraña, mis hermanos. Es extraña, ¿en qué sentido? En el sentido de que pide que circuncide, mis hermanos, al pueblo de Israel. Que circuncida esa nueva generación. Y la circuncisión, mis hermanos, llevaba su tiempo de recuperación. Fíjense el versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Tenía su tiempo de sanación. Hay un acontecimiento en Génesis 34, cuando los hijos de Hamor, mis hermanos, lo que fueron fue, en cierta manera, el hijo, pues básicamente mancilló a Dina, y los hermanos de Dina, Simeón y Leví, les dijeron a los hijos de Hamor: oye, seremos un solo pueblo con una condición, que os circuncidéis. Y dijeron: perfecto. Se circuncidaron, y cuando estaban en el momento de mayor dolor después de la circuncisión, acabaron con ellos. Fíjense en Génesis 34, 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor,
Dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Por tanto, mis hermanos, la circuncisión no era aquello de, oye, una tirita y volvemos a los quehaceres diarios. No era esto, mis hermanos. Implicaba dolor, implicaba tiempo de sanación. Yo me puedo imaginar ahora, mis hermanos, a los israelitas que estaban ahí con Jericó delante, que es lo que viene en el siguiente capítulo, yendo a Josué y decir, oye, Josué, ¿seguro que Dios ha dicho esto? Dice, porque si es así, no me pidas después que vaya a conquistar algo. No voy a estar ni por Jericó ni por muros. ¿Os imaginan los de Jericó, mis hermanos? Ahí encima de los muros, mira, vienen los de Israel. Nuestro corazón ha desfallecido y ahí se están preparando. ¿Qué están haciendo? Se están circuncidando. Los de Jericó debían ser ahora circuncidarse y al capítulo siguiente los vemos dando vueltas. Esos deberían estar, yo no entendería nada, mis hermanos. Era algo incomprensible a los ojos del hombre. Pero mis hermanos, Josué y el pueblo obró ¿con qué? Obró con fe. Dios mandó y Josué obedeció. Dios mandó y Josué creyó. Y mis hermanos, eso es de gran importancia. ¿Saben por qué? Porque recuerden, la generación que salió de Egipto, hemos dicho que era una generación ¿qué? Incrédula. Una generación que no creyó a Dios. Una generación que fue marcada por la ausencia de fe en ellos. Y lo sabemos porque así es como lo interpreta Hebreos capítulo 4, versículo 2. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, de esa generación que quedó consumida en el desierto. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, eso es lo que dice el autor, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué les faltó a esa generación, mis hermanos, que salió de Egipto? Les faltó fe. Pero no les faltó cualquier tipo de fe, ¿eh? Les faltó, mis hermanos, una fe que es indispensable en el pueblo de Dios. Les faltó esa fe que justifica. Esa fe que justifica, mis hermanos, al pecador. Porque la circuncisión, aparte de ser señal de pacto y posesión, mis hermanos, de Dios, la circuncisión es señal de la justicia que viene por la fe. Fíjense lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 4 y versículo 11. Escuchen lo que dice. Y recibió, se refiere a Abraham, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Fíjense la definición de Pablo de la circuncisión. La recibió como señal. Es decir, esa circuncisión como señal apuntaba a algo, mis hermanos. Y como sello, sellaba algo importante esa circuncisión. ¿Qué sellaba? Fíjense, como sello de la justicia de la fe, mis hermanos. Esa circuncisión apuntaba y sellaba esa justicia que solamente va a ser dada por medio de la fe, mis hermanos. Cuando pensamos en la circuncisión es remover lo que es, mis hermanos, el prepucio. Es remover lo que es básicamente esa piel del prepucio, es remover la iniquidad, es remover la impureza, es remover, mis hermanos, lo que significaría remover el pecado del pecador por la sola base o medio de la fe. Es señal y sello de la justicia que es por la fe. Y cuando uno piensa en esto, mis hermanos, esto de lo que la circuncisión apunta y señala, mis hermanos, esa justicia de la fe solamente se cumple en un sitio, solamente se cumple en una persona, solamente se cumple, mis hermanos, en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
Aquel, mis hermanos, que murió en la cruz y por fe en Él, mis hermanos, nuestro pecado es dado a Cristo, pero ¿qué es lo que nos es dado por medio de la fe a nosotros? Nos es dado la justicia preciosa de Cristo, mediante la cual Dios declara al pecador que ha creído en Cristo perdonado y no culpable. Tus impurezas, tus iniquidades, tus pecados removidos y perdonados por la sola fe en la obra de Cristo Jesús, la justicia que viene por la fe. Si uno se preguntaba, ¿cómo paso a formar parte de ese pueblo que es posesión de Dios por la sola gracia de Dios? La respuesta de la Escritura, mis hermanos, es clara y de Génesis a Apocalipsis es siempre la misma. Por arrepentimiento y debes creer en Cristo Jesús, en quien hay la justicia que justifica, mis hermanos, al pecador. Es creer en aquel y en aquella obra que esa circuncisión, mis hermanos, en la piel apuntaba. Y aquel que cree en Cristo, su corazón es hecho nuevo y Dios dice, ahora eres mío, tú eres mío y yo ahora soy tu Dios. Mis hermanos, somos un pueblo que se sustenta y se basa, mis hermanos, en la fe en Cristo Jesús. Pues somos un pueblo, mis hermanos, la Iglesia de Cristo, que en este tiempo, a través de las tristezas, desilusiones, decepciones, peligros, enfermedades, mis hermanos, nos sustentamos en la base de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué es aquello? Ponte a pensar en esto. ¿Sabes qué es aquello que te va a sustentar a lo largo de todo este trayecto hasta que lleguemos a la herencia final? Lo que nos va a sustentar, mis hermanos, es recordar una y otra vez la gran obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Este va a ser nuestro sustento. Este es el segundo punto. Porque esa herencia final, mis hermanos, no solamente es del pueblo que pertenece a su Dios, posesión y pueblo de fe, sino que esa herencia final, mis hermanos, se sustenta sobre el recuerdo de la redención. Fíjense, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Y Josué 5 responde, recordar obedientemente su redención. Fíjense, mis hermanos, que ahora a partir del versículo 8, cuando se quedaron en un lugar sanados, mis hermanos, fíjense que Dios le dice a Josué qué es lo que ha hecho. Esto lo hemos visto. Fíjense en el versículo 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Fíjense que Dios le dice, he quitado el oprobio de Egipto de vosotros. Y esto lo hemos visto, esa palabra oprobio es burla, sarcasmo, mofa. Dios es un Dios que quita el oprobio a nivel personal y a nivel congregacional, mis hermanos. Quita el oprobio del pecador y de lo que el pecado hace en la vida del pecador, mis hermanos. Porque si se ponen a pensar, hemos dicho que ese pueblo que salió de Egipto era un pueblo incrédulo. Y mis hermanos, el pecado tiene semilla de incredulidad en él. Porque cuando uno peca, mis hermanos, cree más en lo que el pecado dice que no en lo que Dios dice, mis hermanos. Cuando uno peca, mis hermanos, desea más lo que el pecado ofrece que no lo que Dios ofrece, mis hermanos, en Cristo. Y cuando uno peca, mis hermanos, confía más en el pecado que no en lo que Dios da en Cristo Jesús. Y cuando el creyente peca, mis hermanos, viene aquel que es el oprobio y azote del alma del creyente. El acusador por excelencia le dice, mira lo que has hecho. ¿Tú crees que así Dios puede aceptarte? Dios te sacó de Egipto y te llevó a Cristo para ponerte las cosas mucho más difíciles y estés frustrado toda tu vida por no poder complacer a Dios. ¿Y saben lo que responde la Escritura, mis hermanos? Que Dios ha sacado ese oprobio. Porque Pablo en Romanos 8 escribió, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y quién sabe cómo termina esto? Dios es el que justifica, mis hermanos. Por lo tanto, no hay oprobio. Y no hay oprobio tampoco congregacional, que aunque el mundo, mis hermanos, entienda nuestra fe como un sinsentir, mis hermanos. Como que algo que no tiene sentido, el hecho de que en Cristo hemos sido hechos posesión de Dios, mis hermanos, el mundo puede decir
lo que quiera. Frente a esto, ¿qué es lo que hizo Israel? Celebraron la Pascua. Siguiente aspecto para prepararse para la conquista, celebrar la Pascua. Has de mirar hacia el futuro, tienes un Jericó allí, y te vas 40 años atrás a celebrar la Pascua. Pero ¿por qué hicieron esto? Dios no lo mandó aquí, lo mandó 40 años antes, pero no lo mandó aquí. ¿Por qué lo hicieron? Fíjense que aparece en el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Gilgal viene del nombre sacar, sacó lo oprobio, eso es lo que significa ese monte. Y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y mis hermanos, hay diferentes razones por las cuales la celebraron. Una es porque hay una relación entre circuncisión y Pascua. Bíblicamente solamente podían participar de la Pascua aquellos que habían sido circuncidados. Fíjense lo que dice Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Por tanto, la circuncisión era prerequisito, mis hermanos, para la celebración de la Pascua. Y tiene razón de ser. La Pascua se basa, la encontramos en el Éxodo capítulo 12. ¿Y qué era, mis hermanos? Era cuando Dios prometió o determinó que ese mes sería el primer mes, y en el 10º día de ese mes, ¿qué es lo que tenía que hacer Israel? Tenía que coger un cordero de un año, sin mancha, inmolarlo y poner la sangre, ¿dónde? En los dinteles de las puertas. De tal manera que cuando el ángel de Jehová pasase y viese la sangre en los dinteles de las puertas, vería de que una víctima inocente, el cordero, ha sido sacrificado en lugar del primogénito. Y el juicio de Dios pasaría por encima de aquella casa. Y gracias a la sangre del cordero que fue derramada, Israel fue redimido de Egipto. Piensen en lo siguiente, el pueblo que fue redimido fue el pueblo escogido por Dios, salvado por Dios. Y la circuncisión era señal de que ese pueblo pertenecía ¿a quién? Pertenecía a Dios. Por eso la circuncisión era requisito indispensable para la Pascua, porque la Pascua era para aquellos que Dios había escogido y redimido, y la señal de la circuncisión era señal de que se pertenecía a ese pueblo. Pero hay otra razón por la cual celebran la Pascua. Si hacen un poco de memoria, sé que ya es pedir un poco, porque hemos estado un poco sin Josué, pero recuerdan que les dije que Israel cruzó el Jordán en un día y en un mes muy determinado y muy concreto. Israel cruzó el Jordán en el mes primero y en el día 10. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos en Josué, capítulo 4, versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. ¿Saben por qué es importante la entrada en el día 10 del mes primero? Porque es ese día que Dios en Éxodo 12 determinó la Pascua. Os será este mes por primer mes, y en el día 10 cogeréis a un cordero, lo inmolaréis, y su sangre la pondréis en los dinteles de las puertas. Y en ese mismo día que Dios determinó la Pascua, Israel 40 años más tarde entra a la tierra prometida. Y el precioso pensamiento aquí, mis hermanos, es que el cordero inmolado y la sangre que fue derramada 40 años antes, mis hermanos, siguió acompañando al pueblo hasta entrar a la tierra y a la herencia final, mis hermanos. Ese cordero y esa sangre estuvo en todo el peregrinaje hasta que Dios llevó a su pueblo a la tierra. ¿E Israel qué hizo? Obedientemente celebró nuevamente la Pascua. Reconociendo algo, mis hermanos. ¿Saben lo que hacían reconociendo esto? Obedientemente, celebrando la Pascua, recordaban algo, mis hermanos. Recordaban que si estaban allí, ¿saben por qué era? Si estaban allí es porque el cordero fue inmolado y su sangre fue derramada. Recordaban que si eran quien eran, mis hermanos, es por una razón, porque el cordero fue inmolado
y su sangre fue derramada. Si ahora podían gozar de los deleites de la tierra, reconocían y recordaban que fue por una sola razón, porque el Cordero fue inmolado y su sangre fue derramada. Y Dios movió su brazo fuerte para salvarlos y llevarlos a esa tierra. Mis hermanos, piensen en lo grave de Israel en el desierto, esa primera generación. ¿Saben de qué se olvidaron? Se olvidaron de los fundamentales de su fe y su salvación, esa primera generación. Se olvidaron, mis hermanos, de quién eran como pueblo de Dios y no celebraron la circuncisión. Se olvidaron de la base de quién eran, la redención y la Pascua, y no celebraron, mis hermanos, la Pascua. Se olvidaron de los fundamentos de su salvación. Y va a ser lo mismo, mis hermanos, para el pueblo que hoy se olvida de los fundamentos de su fe y de su salvación. Olvidarnos de los fundamentos de nuestra fe y nuestra salvación será el primer paso para empezar a andar en un desierto de incredulidad, mis hermanos. Pero ¿saben qué es lo glorioso, mis hermanos? De que nosotros no tenemos un monte Gilgal, no lo tenemos. Nosotros tenemos un monte mayor. Nosotros tenemos el monte Calvario, que fue allí, mis hermanos, donde el último Cordero Pascual fue sacrificado y su sangre fue derramada en la cruz. Y allí, mis hermanos, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, se llevó nuestro oprobio en aquella cruz. Nuestro oprobio y pecado frente a Dios se lo llevó en aquella cruz. El Cordero de Dios se llevó la mofa, el sarcasmo, mis hermanos, la ironía del mundo que le decía: si tú eres el Salvador, baja, salvado a otros, si no puedes salvarte a ti mismo. Y ahí el Cordero de Dios, mis hermanos, en aquella cruz llevó nuestro oprobio y el oprobio del mundo. ¿Para qué? Fíjense lo que dice Pablo en Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese Cordero fue para purificar y redimir a un pueblo para sí mismo. Y Pablo en 1 Corintios 5, mis hermanos, menciona que Cristo Jesús es nuestra Pascua. Fíjense 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Por qué? Dice, vosotros está diciendo, sois nueva masa. Estás en el contexto de disciplina. Sacar el pecado, sois nueva masa. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue, mis hermanos, crucificado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que somos y quién somos, ¿saben por qué lo somos? Parece un trabalenguas eso. ¿Saben por qué? Porque el Cordero fue sacrificado y su sangre fue derramada. Lo que tenemos, mis hermanos, y lo que tendremos, ¿saben por qué lo tenemos y lo tendremos? Porque el Cordero fue sacrificado y su sangre fue derramada. Y esa es la base que nos sustenta día a día en nuestro peregrinaje en este mundo. Dios ha querido que nunca nos olvidemos de eso y nos ha dado a la iglesia medios de gracia. La Santa Cena, mis hermanos, es un recuerdo ¿de qué? De que el Cordero fue inmolado, mis hermanos, y su sangre fue derramada. Y con ese nuevo pacto ahora nosotros pertenecemos a Dios, un pueblo que ha sido justificado por la fe. Dios nos ha dado, mis hermanos, cánticos preciosos que nos recuerdan y nos ministran que el Cordero fue sacrificado y su sangre fue derramada. Nos ha dado la palabra de Dios que domingo tras domingo no puede salirse del púlpito sin decir que Cristo Jesús el Cordero fue sacrificado y su sangre fue derramada para el perdón de pecados. Y nos ha dado la comunión de los santos, mis hermanos, para que las palabras que salgan de nuestra boca no sean palabras de juicio y de crítica, sino palabras de edificación y decirle al hermano, el Cordero fue sacrificado y su sangre fue derramada para redimirnos como un pueblo para su gloria y para su honra, mis hermanos. Y en medio de tristezas, tribulaciones, peligros, desfallecimientos, cansancios, desánimos, lo que nos va a sustentar es recordar una y otra vez que el Cordero fue sacrificado y su sangre fue derramada por nosotros. Mi hermano, ¿recuerdas esto en tu vida?
Iglesia, recordamos esto día a día en nuestra vida. Porque lo que tenemos y lo que tendremos es porque el Cordero fue sacrificado y su sangre derramada. Y eso nos lleva, mis hermanos, para finalizar al último punto, al deleite último. La herencia final, mis hermanos, es para el deleite del pueblo de Dios. Fíjense, ¿por qué el deleite del pueblo? Porque es la nueva realidad gozada por el pueblo. Fíjense cómo termina este texto. Versículos 11 y 12. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer los frutos de la tierra. ¿Se dan cuenta? El maná cesó. Esto es interesante, mis hermanos. Cuanto más nutrientes se necesitaban, el maná cesa. Yo estoy seguro que el maná, mis hermanos, tendría que tener unos nutrientes fantásticos. Primero sería sin gluten, en caso de. Primero, uno. Después, mis hermanos, tendría una cantidad de hidratos de carbono. ¿Para qué? Para que las células lo transformasen en ATP y el cuerpo tuviese energía para conquistar los muros de Jericó. Y tendría, mis hermanos, una cantidad de proteínas para que con 4 movimientos los hombres de guerra israelitas estuviesen ahí, no perdiesen masa muscular. Yo creo que si algún día tuviese que dedicarme a hacer una empresa de dietética deportiva, un producto que tendría sería Whey Protein Maná. Le pondría maná. Sería fantástico. Pero fíjense que el maná cesó. Es decir, ¿Dios dejó sin nutrientes a su pueblo? No. Fíjense lo que dice el versículo 12, es interesante. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron, o literalmente el maná cesó después de que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Es decir, hasta que no empiezan a gozar del fruto de la herencia final, el maná no cesa. Y eso es significativo, mis hermanos, porque el maná, ese cese del maná no indica una nueva etapa, indica algo nuevo en la historia de Israel. El maná, mis hermanos, fue dado en el tiempo de peregrinaje para sustentar a su pueblo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El maná, en cierta manera, apuntaba a un deleite, a unos frutos mucho mayores. ¿Y saben a qué apuntaba el maná para Israel, mis hermanos? Apuntaba a los nutrientes y a los frutos que podrían gozar una vez llegasen a la tierra prometida. Y cuando llegaron a la tierra y gozaron de esos frutos a lo que apuntaba el maná ya no tenía sentido. El maná cesó, porque ahora el pueblo gozaba del deleite de su herencia final. Escuchen bien, pongan ahora toda la historia junta. Pueblo que es posesión de Dios por la gracia, en base a esa fe que justifica, por esa obra del Cordero inmolado y su sangre derramada, es el pueblo que acaba gozando de los deleites de la herencia final. ¿Les suena familiar esto? Porque podríamos decir, esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación, mis hermanos. Porque esta es nuestra historia. Porque somos el pueblo por la gracia de Dios, su posesión. Un pueblo justificado por la fe, en base a que el Cordero fue sacrificado y su sangre fue derramada. Y esto es lo que nos lleva a gozar de los deleites de la herencia final. Y en este peregrinaje, mis hermanos, Dios nos ha dado el pan del cielo. Porque ese maná, mis hermanos, llegó uno en Juan 6 que dijo, yo soy el pan del cielo. Y ese es Jesucristo. Y el sustento diario para tu vida, Iglesia, para nuestra vida, el sustento diario, mis hermanos, es sustentarnos y reconocer y meditar y profundizar y gozar de Cristo y su obra redentora. Hasta que lleguemos, mis hermanos, a la herencia final por la sangre del Cordero derramada. Y en ese día uno se pregunta, bueno, ¿y cuando lleguemos ahí, cesará este maná del cielo? Ni mucho menos. ¿Saben lo que sucederá en este día, mis hermanos, cuando lleguemos a esa herencia final? Mis hermanos, en ese día, lo que hemos disfrutado, gozado, deleitado de Cristo, el pan del cielo, en este tiempo presente, con los ojos de la fe, en aquel día, mis hermanos,
gozaremos y nos deleitaremos, mis hermanos, con los ojos físicos y eternamente, de una manera sublime, de aquel que es nuestro deleite, Cristo Jesús. Cuando lleguemos a los nuevos cielos y la nueva tierra será algo fantástico, mis hermanos, algo glorioso. Yo creo que serán preciosos. Pablo, mis hermanos, dijo que no tengo palabras para describir lo que he visto. El cielo, la nueva creación será algo indescriptible, mis hermanos, glorioso, fantástico. Habrán unas playas, unos montes, algo glorioso, mis hermanos, pero ¿saben lo que será lo mejor de esa nueva creación? No será el deleite de esa nueva creación, será el deleite de aquel que hace las cosas nuevas, nuestro Señor Jesucristo. En Él eternamente nos deleitaremos, mis hermanos. Fíjense, para terminar, Arthur Pink, de este capítulo, dice lo siguiente: en este capítulo el Espíritu Santo revela los secretos fundamentales del éxito en la guerra cristiana y el presente gozo de la herencia que Cristo ha ganado por los suyos. Esa es nuestra preparación, mis hermanos, para esa herencia final que Cristo ganó por nosotros. Dios nos ayude a no perder nunca de vista esas gloriosas verdades del Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a acabar en oración.